llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el Presidium el compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tlalpan,
Desde el estado de Guerrero nos acompaña el compañero Ignacio Salazar Bazán. Desde el estado de Michoacán nos acompaña el compañero José Juan Orozco. Nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México y hoy diputada local electa, Celina Trujillo. Desde la alcaldía Venustiano Carranza nos acompaña la compañera Graciela González. Desde la alcaldía Iztapalapa nos acompaña Luis López. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias, buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar hoy nuestra conversación hablando sobre la reforma judicial y la opinión internacional en cuanto a la parte económica se refiere. Y bueno, el banco privado más grande de los Estados Unidos, el banco JP Morgan, en una nota del 23 de agosto pasado, JP Morgan anticipa que el peso mexicano recuperará el terreno perdido o cedido frente al dólar en los próximos meses. Aunque también en esta semana anterior, la firma Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en nuestro país, México, así como el Bank of America, Citibanamex y otras instituciones lanzaron advertencias sobre el impacto que tendrá la sobrerepresentación de Morena en el Congreso y el futuro del Poder Judicial. En el análisis titulado Los próximos 90 días podrían dar forma a la próxima década para México. Y bueno, Bank of America es el segundo banco en los Estados Unidos. Señaló que la reforma al Poder Judicial que será discutida por el Congreso en septiembre representa el principal riesgo para el sector corporativo. Bank of America estima que el peso terminará este año por ahí de los 19 pesos con 50 centavos por dólar, después de la posibilidad de un nuevo escenario político en nuestro país. Y bueno, esto con la presentación del paquete económico 2025, así como las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en noviembre de este mismo año. Y bueno, en contraste, también este mismo banco JP Morgan, que repito es el primer banco de los Estados Unidos, sí calcula que nuestra moneda tomará fuerza en los próximos meses y que terminará por debajo de los 18 pesos por dólar a fin de año. La semana pasada Citibanamex dio a conocer los resultados de una encuesta que aplicó a 35 casas de bolsa, bancos y grupos de análisis del sector privado, entre los que se destaca principalmente JP Morgan, como dijimos al principio, por ser el más optimista con relación al peso mexicano. Este tipo de cambio, el tipo de cambio, cotizaba este viernes en 19 pesos con 5 centavos por dólar, en operaciones al mayoreo después de que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal en los Estados Unidos, dice que llegó el momento en que la política monetaria se ajuste en este país. Y bueno, aquí esto fue algo de lo que impulsó la depreciación de nuestra moneda a lo largo de la semana, así como la declaración del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, esto también en referencia a la reforma del Poder Judicial del México, donde se destacó con base en su experiencia que la elección popular directa de jueces es un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia en México. Así opinó el jueves pasado. Y bueno, también existe diferencia de opiniones. Por un lado, Intercam Banco dice que nuestra moneda sigue presionada debido a la incertidumbre ocasionada nuevamente por la famosa sobrerepresentación en el Congreso, la cual estaría entregando a la presidenta electa Claudia Sheinbaum el destino del país a dar carta abierta para poder cambiar la Constitución mexicana. Las corredurías estadounidenses han lanzado advertencias a los inversionistas sobre el escenario político que se está configurando en México, con el argumento de que el dictamen de reforma al Poder Judicial, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, aumentaría las primas de riesgo de México y limitaría el gasto de capital. Grupo Financiero Base
Aquí las opiniones de los bancos internacionales respecto a México y el riesgo que representa la reforma nuevamente al Poder Judicial elevan el riesgo de que se materialicen salidas de capitales y se deprecie aún más nuestra moneda. Siguiendo en este tipo de diferencias, los analistas y bancos de inversión añaden dos factores internos que han generado alta incertidumbre y aversión a los inversionistas sobre México. El avance en el Congreso de las reformas constitucionales, incluyendo la del Poder Judicial, así como la que desaparecería diversos organismos autónomos. Aquí también evidentemente se manifiesta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma que estos señalamientos han sido desdeñados realmente por el presidente, y él atribuyó la caída del peso mexicano únicamente a factores externos ajenos a la situación política y económica de México. Además negó que la reforma al Poder Judicial ahuyente las inversiones. De igual manera, Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica de México ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, afirmó que aunque no se detalla en este acuerdo algo sobre la estructura de poder, sí exige imparcialidad en la justicia, y esta reforma quizás podría comprometer ese punto. Por otro lado, afirma que en el TEMEC se protege la autonomía de la COFESE y el debilitamiento también podría afectar la confianza internacional. Bueno, aquí el futuro cercano nos dirá la realidad de las cosas. De momento son opiniones y bueno, el futuro nos va a hacer más realistas. Aquí cambiando un poco de tema, pero también sobre la Suprema Corte de Justicia, en una nota del 24 de agosto pasado sobre la Suprema Corte y Electra en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdonó una deuda al dueño de Electra, Ricardo Salinas Pliego, tercer hombre más rico de este país. Esta fue una multa millonaria por evasión de impuestos. Y bueno, este empresario se salvó de la sanción gracias a que emitió un recurso contra el pago pendiente de impuestos de esta empresa Electra. La Suprema Corte informó que la ministra presidenta Norma Piña admitió el recurso emitido por Electra para que por el momento no se le cobren los 1.431 millones de pesos por omisión de pago de impuestos del año 2008. Es decir, este adeudo tiene 16 años y no ha sido posible cobrarle a este personaje. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria conocido como SAT, ha instado al empresario a pagar. Sin embargo, este empresario y su empresa han interpuesto varios recursos para evitarlo, recursos de amparo. Por el momento, así las leyes, pero bueno, este caso ahora será turnado a la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien deberá proponer un proyecto respecto a la reclamación de Electra y Ricardo Salinas Pliego para ser discutido y votado. Bueno, esto no es nada nuevo y este personaje, tercer hombre más rico del país, evidentemente no se caracteriza por pagar impuestos. En otra nota también de la misma Suprema Corte de Justicia, pero ahora una empresa de nombre Total Play, esta nota es de marzo de este año, igualmente le perdona otra deuda a Salinas Pliego en esta empresa, aquí por 640 millones de pesos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió conceder un amparo a esta empresa Total Play, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, con lo que le perdonó una deuda por 640 millones de pesos. Bueno, si sumamos a los 1.300 anteriores, son casi 2.000 millones de pesos. Nuevamente, por el concepto, pues su concepto es no pago de impuestos. Con los votos a favor de Yasmín Esquivel Moza, Javier Lainez Potisek y Alberto Pérez Dayán, pues fue que se concedió este amparo a esta empresa. Quienes votaron en contra, es decir, a favor de que pague esta empresa y Salinas Pliego, fueron la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Luis María Aguilar Morales. Finalmente se le concedió por mayoría un amparo a Total Play y ahora el SAT tendrá que reajustar el adeudo de impuestos de este personaje empresario, Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, aquí el proyecto original fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, donde se propuso negar el amparo y la protección de la justicia a Grupo Salinas, al considerar que todos los conceptos de violación presentados por la empresa eran inoperantes e infundados. Sin embargo, en sesión privada que se celebra antes de discutir el proyecto,
la mayoría de las y los ministros decidieron cambiar el sentido del proyecto para otorgar el amparo a Total Play. Después de este fallo, bueno, la autoridad tendrá que ajustar la liquidación de impuestos de Salinas Pliego, aunque antes debe pasar por el Tribunal de Justicia Administrativa para que rehagan su sentencia como ordena el amparo, tomando en cuenta las deducciones avaladas por el máximo tribunal. Aquí la ministra Leina Batres apuntó e hizo pública su postura al decir que votó en contra de amparar al Total Play contra un crédito fiscal por más de 645 millones que adeuda desde 2015. Nuevamente, esta deuda tiene 10 años y bueno, no se le ha podido cobrar. 3 ministros votaron para permitirle deducir más de 600 millones, esto por contratar a la empresa Yusacel, propiedad del mismo contribuyente. Es decir, su modus operandi de este empresario pues es alargar y postergar los pagos, no se caracteriza por pagar de manera puntual. Y bueno, aquí mismo sobre la Suprema Corte de Justicia, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que hay una resolución pendiente además. Y bueno, al respecto el presidente dijo que esta resolución no está relacionada al paquete que se sigue en el tribunal que corresponde a la deuda de pago de impuestos por más de 20,000 millones pues de esta empresa, ¿no? De este empresario. Salinas Pliego, por su parte, bueno, festeja el perdón al adeudo fiscal y cínicamente externa que dice, bueno, además reiteraron su confianza en la imparcialidad del Poder Judicial. Ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica, estamos convencidos de que es el primero de muchos amparos a nuestro favor. Bueno, considerando que todo lo que es pago se lo tiene amparado, por eso su comentario. Y bueno, desde este 1 de diciembre de 2015, la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT determinó imponer a Total Play un crédito fiscal por la cantidad de 640 millones, bueno, nuevamente por el concepto de impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas. Y bueno, esta es la razón por la cual la empresa interpuso una serie de recursos contra esta determinación del SAT y de momento se encuentra pues suspendida. Y bueno, respecto nuevamente a este principal deudor fiscal y tercero el más rico de nuestro país, de acuerdo a datos del gobierno federal, el principal deudor fiscal de este país es Ricardo Salinas Pliego, y en una carta enviada a la presidencia de la Suprema Corte se expresa la preocupación del gobierno federal por la tardanza injustificada y consideró que la dilación constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal y además es violatorio del artículo 17 constitucional. Y aquí también por instrucciones del presidente de los Estados Unidos mexicanos, esto dice la carta enviada a la ministra, por instrucción del presidente de los Estados Unidos mexicanos, nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los amparos directos en revisión con números 53-54 del año 24 y 63-21 del mismo año, recibidos para su tramitación por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 4 y 12 de julio del año en curso, respectivamente. A la fecha, la ley de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente. En tono duro, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en esta carta dirigida a Norma Piña, ministra presidente de la Suprema Corte, reclama los 35,000 millones de pesos que alega el presidente Andrés Manuel López Obrador están congelados, como estos dos expedientes lo enuncian. Y bueno, en otro tema sobre nuestra moneda, al cierre de la jornada de hoy, lunes 26 de agosto del año 2024, el precio de nuestra moneda se encuentra en 19 pesos con 23 centavos y es cierto que nuestra moneda se ha depreciado en un 14% del cierre de mayo a la fecha. El 31 de mayo se encontraba en 16 pesos con 98 centavos por dólar. Y bueno, también al inicio de esta semana el peso pierde terreno y el dólar se fortalece y bueno, desafortunadamente el peso retoma la tendencia negativa y esta razón se debe al nerviosismo del mercado y también a la opinión, de acuerdo con los analistas, existen crecientes preocupaciones sobre los potenciales impactos que pueda tener la reforma del Poder Judicial. Bueno, aquí todo esto es cuestión de negociación a muy alto nivel, una negociación entre países y bueno, evitando que seamos pues más afectados como hasta ahora y todo ha sido netamente por nerviosismo, hace falta tomar acuerdos pues para llevar a cabo decisiones. Hasta aquí el comentario, muchas gracias.
Muchas gracias, compañero Carlos Nieto. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Ignacio Salazar Bazán, del Estado de Guerrero. Muy buenas noches, estimado profesor René Bejarano. Quiero agradecerle la invitación a esta asamblea que me fortalece y me llena de esperanza, como dice su organización. Y si mi señor padre Otón Salazar Ramírez estuviera vivo, me daría la razón estar a su lado. Tengo el compromiso de la lucha revolucionaria que me heredó mi señor padre. Hoy que tuve la oportunidad de tener la invitación, como le decía, me refortalece para llevar ese farol de la esperanza que usted y mi padre iniciaron la lucha revolucionaria dentro del magisterio. Quiero comentarle, como heredero de la verdadera izquierda en el estado de Guerrero, me comprometo con usted a seguir la lucha y llevar ese farol que mi padre le heredó al presidente de la República, que la lucha es por los pobres. Y esa palabra fue la flama que mi padre caminó al lado de los desprotegidos. Y yo quiero compartir con usted que estoy muy agradecido y, como le vuelvo a repetir, si mi padre estuviera vivo, me daría la razón estar a su lado. Y espero verlo en el estado de Guerrero y hacer presencia para caminar y llevar la esperanza que nuestro estado está destrozado, no tiene ni la cuarta transformación, porque hoy que nos gobierna simulan de dientes para afuera. Yo sé que el estado está en paz porque el señor presidente de la República nos ha dado unas tarjetitas, y esas tarjetitas es una esperanza como la que usted nos lleva, pero el estado de Guerrero necesita trabajo, necesita industrializar el coco, necesita industrializar el producto del mar que es el pescado, el mango. Los productores sufren de pobreza porque son avasallados por los acaparadores. Hoy quiero decirle una vez más que voy a estar pendiente al llamado que usted nos haga y invitar a mis compañeros de lucha para que usted me dé el mensaje y transmitirlo, para que estemos atentos al llamado de la organización, que esa es la fuerza más importante de un pueblo. Un pueblo organizado es el poder de la decisión. Profesor, muchas gracias por esta invitación y quiero que sepa que, como decimos los costeños, aquí estamos a chingar parejo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Ignacio Salazar Bazán. Ahora nos vamos hasta el estado de Michoacán y le cedemos el micrófono al compañero José Juan Orozco. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Como siempre, un honor y un gusto el poder estar aquí presente y poder enviarles un afectuoso saludo a todos los compañeros que se encuentran en los diferentes estados del país y sobre todo a los compañeros de Michoacán, que algunos no tuvieron la oportunidad de poder estar presente, pero le mandan un afectuoso saludo, profe, y seguimos trabajando en esas tareas que nos encomienda y que cada vez que venimos nos llevamos nuevas tareas y seguiremos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias, compañero José Juan Orozco. Nos vamos hasta Venustiano Carranza y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Graciela González. Buenas noches, compañeros y compañeras. Ay, no acostumbro estar sentada. Pues es un placer para mí estar el día de, aunque el lunes pasado también anduve por aquí,
con el Foro Metropolitano Luchando por la Vida. Mis compañeros andan por allá de diferentes grupos. Yo en especial me dedico al Lectoforum Itinerante, un proyecto de fomento y animación a la lectura. Y no quería escapar de venir a saludar aquí a nuestro profesor René Bejarano, porque le dije, oye, qué padre, ya tienes 50 años. Bueno, de los que yo conozco, ya casi 50 años. Me dice, no, o sea, no, ¿verdad? Tienes más de 60. Pero 50 años que lo conozco, porque son 50 años que el 6, 7 y 8 de septiembre, al lado de Berto Castillo y Demetrio Vallejo, nace el Partido de las Entrañas del Pueblo, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y pues yo sí quisiera que le diéramos un aplauso a todos esos luchadores que desde esos días se dieron a la tarea, después de haber salido cada quien de sus respectivos lugares de origen, entre ellos Lecumberri, pues se reunieron para discutir la necesidad de construir un partido de masas, un partido que naciera de las entrañas del pueblo, un partido que se decía a los medios e instrumentos de producción pasen a ser de propiedad social y no de unos cuantos. En fin, bueno, cuántas cosas no convivimos de muy jóvenes. Platicando, me decía aquí el maestro Bejarano, sí, cierto, él venía ya desde antes, 17 años, desde la lucha del magisterio. Y pues yo casi lo vine a invitar a decirle, a no ser que te dé pena hablar de tu historia, pero sería bueno que no va a poder estar con nosotros. Esto se va a celebrar en Cencos, en diferentes partes de la ciudad. Los compañeros se están reagrupando de diferentes estados y de diferentes alcaldías, pues para reunir sus materiales, fotografías, documentos, todo lo que pudo haber sido un partido, y ya no podemos saber si pudo haber sido porque tuvo que fusionarse con el PMS. Nos ganó esta batalla el ingeniero Castillo. Recuerdo que algunos salimos tristones porque no queríamos desaparecer al Partido Mexicano de los Trabajadores. Sin en cambio, los acuerdos son los acuerdos y se tienen que respetar y cumplir. Y así fue, se convirtió este proceso de PMT pues en PMS, ¿no? Entregar todo, todo, nada de andar a medias, todo, la mística, el trabajo, el compromiso, la lealtad, muchas cosas que vivimos. Y yo no me quisiera alargar, solamente decirles que tienen un dirigente que para algunos es criticable, para otros es súper admirable, y por una gran mayoría se le quiere porque algo que tiene él es que siempre nos va a recibir con una sonrisa, siempre va a ser amable, más allá de la política, más allá de las cosas que nos unen a veces en estas reuniones. Como persona, yo les puedo decir que es un compañero muy solidario, que antes que López Obrador hablara del humanismo a la mexicana, porque Berto Castillo hablaba de construir un socialismo a la mexicana, el cual yo sí creo en que todavía tenemos que seguir luchando por construir ese socialismo a la mexicana, y que habría que ver cuál es el socialismo a la mexicana también, ¿no? Así como el humanismo a la mexicana, y que en este proceso de la cuarta transformación, compañeros, nunca debemos de bajar la guardia, ni a estudiar, ni a dejar de crear, ni a dejar de imaginar, porque la verdad es que todo el tiempo vamos a tener que ser siempre creadores, siempre tenemos. Y bueno, pues yo quería decirle a René que vamos a estar viéndonos, y que a mí me da mucho gusto que esté muy bien, y que pues la verdad verlo ahora y después de tan joven, su insistencia, su disciplina, su constancia, por eso está en el lugar en el que está. Y pues yo lo quiero mucho, más allá de lo político y todo eso, y no le estoy echando los perros, simplemente que lo quiero mucho, porque porque son muchos años de jóvenes, de muchas cosas que compartimos con muchísima gente, y bueno, ya estaremos el 6, 7 y 8 pues celebrando a Óscar Chávez, a tantos artistas que apoyaron al PMT y tantos intelectuales
¿no? Que algunos ya no están entre nosotros, pero creo que fue un partido, y ya René después ojalá que algún día nos invite para que nos platique esa parte que pocos conocen, cómo se inició. Es muy importante saber realmente quién es René Bejarano, y a eso vine a invitarlo, a que una cosa es el presente, pero también se enriquece y se fortalece con la historia muy importante para todos y todas. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, compañera Graciela González, por esta información. Ahora nos vamos hasta Iztapalapa y le cedemos el micrófono al compañero Luis López. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias, profesor, por el espacio. La semana se ha visto envuelta en muchos debates políticos respecto a dos temas en especial: la reforma judicial y la repartición de pluris en el Congreso. Finalmente se confirmó lo que venimos platicando de la mayoría que le correspondía a Morena se alcanzó, el INE la otorgó. En diputados, por un amplio margen, se obtiene la mayoría calificada. En el Senado, por 3 senadores, casi se obtiene la mayoría calificada, se puede transitar. Y eso es muy bueno para el proyecto que viene del segundo piso de la Cuarta Transformación. Hay muchas necesidades, la sociedad exige muchos cambios todavía. Uno de ellos es el tema educativo. La compañera nos hablaba de los luchadores sociales, y acá tenemos la dicha de estar con el hijo del maestro Otón Salazar. Yo no tuve la dicha de conocerlo, pero soy hijo de maestros y crecí con muchas leyendas de todo lo que es el movimiento magisterial. Entonces, eso se conecta con lo que realizé en semana. Hice algunos movimientos de cercanía con la gente en la colonia Santa María Sobacana, en Iztapalapa, y debido a las fechas, un tema muy común es el tema educativo. El examen de Comipems hace poquito sacó sus resultados, muchos chicos quedaron, muchos no. Platiqué con varios jóvenes que estaban tristes por no haber quedado, y esto me recordó pues una de las promesas, que es la desaparición del examen Comipems, que valdría la pena evaluar más allá del examen mismo cuáles son los requerimientos que necesita el sistema educativo. Más allá de un examen, creo que hay muchos puntos en el sector magisterial que hay que fortalecer, en el sector educativo que hay que fortalecer, y pues con esta mayoría tenemos todo, la 4T tiene todo para darle impulso al cambio. Finalmente quiero hacer una invitación a todos. El profesor ya está enterado, el día 19 de octubre vamos a organizar un evento en el estado de Tabasco con varios liderazgos de todo el estado. Ya van a estar los nuevos presidentes municipales, el nuevo gobierno, y fortalecernos para lo que va a ser la Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza en el mes de noviembre, y lo que vienen los cambios dentro del partido Morena también, irnos organizando, irnos preparando para lo que sigue. Muchas gracias por el espacio y buenas noches. Muchas gracias, compañero Luis López. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Antes de dar la información del Estado de México, quiero agradecer a los compañeros y compañeras del Estado de México que se encuentran presentes en nuestra asamblea, de Cuautitlán Izcalli, de Coacalco, de La Paz, de Chimalhuacán. Bienvenidos, compañeras, compañeros. Es un espacio en donde todos podemos participar. Los invitamos a que sean parte de esta mesa en su momento, y comentarles rápidamente el tema del Estado de México. Como siempre les hemos comentado, les he comentado, estamos siguiendo puntualmente las actividades de la gobernadora, que esta semana, como la semana pasada, se ha dedicado a atender personalmente el tema de las inundaciones de Chalco. Ya se ha hecho una estrategia para, primero, desasolvar todo lo que está inundado. Segundo, atención a las personas que son damnificados, que perdieron todo. Y tercero, la estrategia para poder evitar nuevamente una inundación de tal magnitud en Chalco. Decirles que ya nos han anunciado
que se van a invertir 115 millones de pesos para la terminación de la primera etapa de este colector de solidaridad, que así se llama, compañera de Chalco, por aquí también está, bienvenida. Y ya se ha anunciado esto, pero también se está, insisto, viendo la parte humana de este poder de servir, en donde se está atendiendo cautelosamente este tema tan importante y que tiene una relevancia importante para la gente, porque hay un antes y un después de esta inundación. Y yo creo que la conciencia social iniciará en Chalco, porque también derivado de el cúmulo de basura, pues también se derivó este tapón, este tema que es muy relevante en la vida de los de Chalco. 15 toneladas de basura diarias sacan para poder atender el tema de desasolvar este municipio. Estaremos muy atentos y pues se agradece el esfuerzo de todo el gobierno, tanto federal, estatal y por supuesto municipal. Comentarles también que la semana pasada, como lo marca el estatuto del partido Morena, la dirigencia estatal hizo el llamado a las diputadas y diputados de Morena a instalar la plenaria de diputados, a reconocernos como diputados y también a determinar quién coordinará los trabajos de este grupo parlamentario tan importante en el Estado de México. Somos 35 diputados de Morena y los demás compañeros y compañeras pues son del Verde y del PT. Como ya les había comentado, tenemos 40 distritos, de los cuales ganamos 39. Y justamente con esta calificación y la resolución de impugnaciones en términos de género y demás, pues se calificó y ese mismo día nos instalamos como diputados y determinamos entre todos por unanimidad que el compañero Paco Vázquez será el coordinador de esta bancada tan importante en el Congreso. Y también se determinó que el profesor Maurilio, compañero diputado también, que ya ha sido coordinador en 2 legislaturas anteriores, será el presidente de la mesa directiva por 1 año. Y estamos ya en el trabajo de revisión de las comisiones y de otras actividades, pues ya estamos a poco menos de 10 días para tomar protesta e iniciar los trabajos legislativos, y en el primer mes, como bien lo sabemos a nivel federal, se iniciará con la aprobación de las propuestas que tiene el presidente Andrés Manuel, y ya estaremos preparados para recibirlas y, por supuesto, aprobarlas a favor para que los cambios que se tengan que dar en la Constitución sean una realidad para las y los mexicanos. Comentarles rápidamente que seguimos en este agradecimiento por las colonias. Vamos lento porque realmente es importante escuchar a la gente, no solamente saber que lo logramos, que tenemos la mayoría, que el plan C y todo esto que nosotros pues regularmente vemos en las noticias, sino escuchar el sentir de las personas. Y derivado de estas reuniones, asambleas y las propuestas, necesidades de los vecinos y las vecinas, hemos estado atendiendo de manera pronta las demandas. Y este fin de semana me reuní con el ingeniero Guillermo Calderón, director del sistema Metro, que justamente en la parte oriente solamente tenemos 3 estaciones, y los compañeros me decían que los vecinos me decían que hay muchos problemas en la calidad de este servicio, y ya platicamos, se comprometió el director a dar un mejor servicio del metro en nuestro estado. Tenemos 2 líneas, la línea A y la línea que va a Ecatepec, es también un caso que se requiere. Por supuesto dijo que tendría que darle una mejor atención, pero comentarles la magnitud de esta línea y por qué la deficiencia de la calidad. Diariamente son prácticamente 300,000 personas como usuarios. Es un mundo gigantesco. Requerimos un transporte más masivo en el Estado de México para acceder a la Ciudad de México, pero más allá, si pensamos
de veras en la gente, requerimos industria, necesitamos empleos en nuestro Estado de México y en eso tendremos que trabajar arduamente desde la legislatura. Por último, compañeras y compañeros, decirles que hemos estado atendiendo el llamado del Instituto de Formación Política, en donde se están haciendo las asambleas cada 15 días con los temas de las reformas. Este fin de semana fue el tema de la reforma a las becas de las primeras infancias. Les digo a los vecinos y a las vecinas que la Cuarta Transformación inició dándole atención a sectores muy vulnerables, que ya sabemos, adultos mayores, personas con discapacidad y pues a jóvenes construyendo el futuro. De ahí también aprobaron este gran acierto que es La Escuela es Nuestra, donde a las escuelas les mandan recurso, lo que jamás se había visto, llega a las mesas de padres de familia y ellos determinan en qué ocupan ese dinero, pero antes no les llegaba. Ahora el mobiliario, la tecnología, la pintura, todo lo que implica tener unas escuelas bien hechas, pues se está dando. No todo ha cambiado de manera inmediata, pero se está atendiendo. Y este segundo piso atenderá a sectores también muy importantes de la sociedad, mujeres y también a los niños con estas becas que son y serán universales para todos los niños de escuelas públicas en nuestro país, preescolar, primaria y secundaria. Y lo que tenemos que decirle a la gente es que este programa será progresivo. En el 2025 se iniciarán con las becas para los niños de secundaria, 2026 para los niños y niñas de primaria y se prevé que hasta el 2027 para los niños de preescolar. Es de verdad importantísimo cerrar las brechas de desigualdad para nuestras niñas y nuestros niños y dar una mejor calidad educativa, aparte de lo que ya sabemos que es la nueva escuela mexicana, que se implementará y se está implementando en beneficio del medio ambiente, de la sociedad, porque necesitamos a nuestros niños que son el futuro de nuestro país, niños más críticos y por supuesto más conscientes de la situación de nuestro país. Pues por mi parte es cuanto, compañeras y compañeros, les agradezco su atención y aquí nos vemos en 8 días. Gracias. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros, gracias Miguel, gracias a todas y a todos los personajes aquí presentes, provenientes de diversas entidades de la República, de Sinaloa, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, desde luego de aquí de la Ciudad de México y de otras latitudes. Muchas gracias por asistir, así como agradezco a quienes se conectan a través de las redes sociales con la transmisión de esta Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente a este lunes 26 de agosto del año 2024. Hay muchos temas que tratar. En primer lugar, acerca del paro de labores del Poder Judicial, el presidente López Obrador calificó de ilegal la suspensión de labores de los más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial, quienes supuestamente rechazan la reforma judicial. Sin embargo, consideró que esa inactividad podría ser positiva porque garantiza que no liberarán delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco. La única cosa que me preocupa es que tienen un expediente guardado de 25,000 millones de pesos del caso Salinas Pliego, que quisiera que le den curso, pero por lo demás no pasa nada. Ya Carlos Nieto explicó cómo es que se está retrasando para favorecer a ese empresario el pago moroso de impuestos que no quiere
cumplir. También con respecto a lo que sí significa la reforma al Poder Judicial, se ha aclarado que se trata de un método democrático para la elección de ministros, magistrados y jueces. La creación de un órgano que vigile la actuación de los juzgadores, que sustituya al actual Consejo de la Judicatura, que evidentemente no ha funcionado, la evaluación del desempeño de los juzgadores y la implantación de la austeridad y la transparencia en el ejercicio de este poder. También en la semana, López Obrador pidió a las 5 personas más ricas del país que opinen sobre la solicitud que hicieron organizaciones empresariales para que se viole la Constitución en la asignación de diputados plurinominales. Cuestionó que estas organizaciones a las que pertenecen están solicitando que se viole la Constitución. Eso es éticamente correcto, dijo. Ya supimos que de los 5 empresarios solo contestó Salinas Pliego, y también ya sabemos que el Instituto Nacional Electoral resolvió ratificar la interpretación o el texto de la Constitución para asegurar el número de legisladores, diputados y senadores que se había proyectado que tuviera Morena y sus aliados, que le permite tener en la Cámara de Diputados la mayoría calificada de más de 2/3 y en el Senado casi esa mayoría, solo faltándole 2 senadores para lograrlo. En este mismo debate, durante el informe de Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió al juez José Gabriel Ramírez Montaño por intentar absolver a Juan Antonio Vera Carrizal y 2 personas más del delito de feminicidio en grado de tentativa contra la saxofonista María Elena Ríos. Este caso, ustedes recuerden, se trató de una expareja sentimental de la saxofonista que por la ruptura amorosa que hubo, fragó un escarmiento y contrató a personas para que le arrojaran ácido en la cara, que le impidieran llevar una vida normal. Después de muchas denuncias y de que salvara su vida la saxofonista, se logró la detención de las personas que arrojaron el ácido y el autor intelectual, que es un político priista oaxaqueño con muchos recursos económicos. Este juez que pretendió liberarlo lo hizo pues supuestamente porque no había pruebas para condenarlo, cuando hay múltiples testimonios y evidencias. No es la primera vez que a este personaje y sus cómplices se le quiere liberar. Por fortuna hubo una reacción rápida del órgano superior judicial, del Poder Judicial en Oaxaca, para impedir este atropello, pero es un ejemplo de por qué no quieren que se haga la reforma del Poder Judicial. Un caso evidente de intento de feminicidio, un daño irreparable en la vida de la saxofonista, que podría quedar impune si es que este juez se hubiera salido con la suya, y que desde luego pues no lo hizo motivado por el cumplimiento de lo que el derecho prescribe, sino seguramente por los beneficios económicos que pudiera haber recibido en caso de absolver a estos personajes. También en esta semana el presidente López Obrador llamó a los consejeros del INE para que no aceptaran las presiones que permitieran que se votara la representación proporcional de Morena y sus aliados. Como ya sabemos, por mayoría de votos, algunos consejeros del INE votaron en contra, pero se aprobó el dictamen que garantiza esa representación. En el debate, pues salió a relucir como una de las consejeras, Claudia Zavala, en otros debates había argumentado a favor de lo que la ley establece, y que ahora por las presiones quería que
se modificara. En todo este debate que hay en torno al cambio de régimen, también el presidente López Obrador enviará una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que se le dé trámite a los expedientes de deudores fiscales que le deben a Hacienda más de 35,000 millones de pesos. Constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo, que ya se resolvió en las instancias correspondientes. Y esto es otro ejemplo de por qué el Poder Judicial quiere ser intocado, porque al final de cuentas es un gran negocio resolver o tomar determinaciones que favorecen a magnates o a poderes económicos fácticos en detrimento de la sociedad, porque al final de cuentas quien se perjudica por estos fallos es la gente que deja de recibir las obras o los beneficios que se pudieran hacer si se cobraran esos impuestos. No es cualquier cantidad, imaginen lo que representa nada más estos casos, 35,000 millones de pesos, pero a lo largo del sexenio, por fortuna se han logrado recuperar muchísimos recursos que antes diversas empresas no pagaban y que ahora se han visto obligadas a pagar, pero queda atorado todavía el caso de Salinas Pliego y sus empresas, que por cierto también tienen serios problemas con algunos socios en Estados Unidos y diversas dificultades económicas en aquella nación. En la sección de quién es quién en las mentiras, se señaló que la investigación revela que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad financia a asociaciones y personas para activar campañas contra el gobierno federal. Se dijo que es falso que la mayoría de estadounidenses tengan visión negativa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Una encuesta de Pearson Institute realizada en 2023 demuestra que los estadounidenses tienen visión positiva de los mexicanos de aquel país. Es falso que con la reforma al Poder Judicial el presidente López Obrador impondrá a los ministros, magistrados y jueces. Falso que la reforma judicial debilitará la independencia de la institución electoral, y también que es falso que el presidente López Obrador pretenda aniquilar la división de poderes. En otro asunto, el próximo 1 de septiembre, el próximo domingo, el presidente López Obrador presentará su último informe en el Zócalo capitalino, y el 15 de septiembre encabezará la ceremonia conmemorativa del Grito de Independencia, y se presentará en esa ceremonia una banda de Oaxaca de los pueblos Mijes y la banda MS, para quien quiera ir a festejar. En otro tema, el presidente López Obrador señaló que a la alcaldesa de Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, se le debe el retraso en la construcción del tren interurbano México-Toluca, conocido como el Insurgentes. Tuvimos algunos obstáculos, como en todas las obras, unos por cuestiones técnicas, pues son obras complejas, y otras demoras debido a retrasos porque tuvimos que enfrentar a nuestros opositores. Nos detuvieron la obra, sin embargo, ahí va. Dijo, la segunda etapa del tren que irá de Lerma a Santa Fe comenzará a operar el 31 de agosto y esperemos que al final del año, ya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, se termine una obra que empezó al principio del gobierno de Peña Nieto y que ha multiplicado su costo por las maniobras y previsiones de las empresas constructoras. En lo que se refiere a la investigación de la detención y traslado del Mayo Zambada, luego de que la Fiscalía General de la República informó que incautó el inmueble donde el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y donde posiblemente ocurrió el homicidio del exrector de la Universidad de Sinaloa, el presidente López Obrador recordó que la investigación continúa abierta y advirtió que si la Fiscalía General de la República lo considera para ampliar información, podrían citar a declarar tanto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la exfiscal de esa entidad,
Sara Bruna Bermúdez. Ese será un tema que va a continuar porque cada vez se siguen dando a conocer hechos que presumiblemente constituyen muchos delitos. Con respecto a la declaración del embajador de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de burda la actitud intervencionista de Estados Unidos contra la reforma judicial expresada a través del embajador Ken Salazar, quien declaró que la iniciativa para la elección popular de jueces, magistrados y ministros es riesgosa y podría afectar la relación comercial. Dijo el presidente: no aceptamos injerencismo, que ningún representante de gobiernos extranjeros mexicanos. Sentenció: el presidente López Obrador descartó que la relación con Estados Unidos se afecte, aunque México envió una nota diplomática a Washington para expresar su extrañamiento por la intromisión en temas internos y de plena soberanía nacional, luego de las expresiones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma judicial. También el presidente López Obrador informó que se activó el plan DN3 de Sedena y Plan Marina para atender las zonas afectadas por las inundaciones en Chalco, Estado de México, que ya mencionó la compañera Celina, y luego de que el jueves el Tribunal Supremo de Venezuela declaró a Nicolás Maduro como el vencedor de las elecciones presidenciales, el titular del Ejecutivo indicó que esperará que se den a conocer las actas para felicitar al mandatario. Somos respetuosos de las decisiones que se toman en otros países, expresó. En otro asunto importante, el titular del Ejecutivo señaló que depende de la Fiscalía General de la República llamar o no a declarar a Enrique Peña Nieto sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, recordó que existe una carpeta de investigación que integra una declaración del exprocurador Murillo Karam, en la que este culpa al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, prófugo en Israel, de toda responsabilidad para la construcción de la llamada verdad histórica, aunque hoy salió publicado en el periódico El Universal una entrevista basada en un cuestionario que le hizo Alejandro Encinas a Tomás Cerón, en donde Tomás Cerón acusa a Peña Nieto de haber construido la llamada verdad histórica. Esto es relevante porque están por cumplirse ya 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y este será un debate que seguirá vivo porque todavía no se ha hecho una conclusión acerca de lo que realmente sucedió. Y en el mismo contexto, AMLO descartó dialogar con Ken Salazar sobre la reforma judicial. El presidente López Obrador denunció que ha habido mucha especulación sobre la reforma judicial debido a que los opositores no quieren la democracia y se niegan a que sea el pueblo el que vote por jueces, magistrados y ministros. Descartó entablar diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma judicial, y rechazó que la iniciativa afecte el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, pues ya no es posible romper la integración económica que se ha consolidado. En lo que se refiere al nivel de aprobación del presidente, en la encuesta que presentamos cada semana de la empresa Consulta Mitofsky, pues hay un saldo, según esta encuesta, de 61% de aprobación, aunque hoy mismo en el periódico El Universal, que es un periódico que no es proclive a la 4T, se le da al presidente una aprobación del 73%, es decir, un nivel de aprobación muy alto, casi igual al que tenía en mayo del 2019, es decir, que está terminando en un nivel de aprobación similar al que tenía al principio del sexenio, después de todas las vicisitudes que han existido. Es probable que este nivel de aprobación crezca durante los próximos días, porque como sabemos, la ley permite que haya publicidad
en medios masivos de comunicación en el contexto del informe de gobierno que el presidente tiene que presentar. Ya de hecho desde hoy se han empezado a transmitir anuncios en radio, televisión y periódicos con respecto a este informe. Pero es una buena noticia que nosotros debemos festejar porque se va consolidando la cuarta transformación. No es fácil para ningún gobernante, ya sea del nivel municipal o mucho menos a nivel de la presidencia, terminar con el nivel de aprobación con el que se empezó. Eso es muy complicado, es muy difícil. Hay muchos casos en donde incluso muchos alcaldes, por ejemplo, no pueden incluso terminar su mandato por el nivel de desaprobación. En este caso es un resultado histórico que se debe resaltar. Hay que señalar la ruta que tenemos de aquí a más o menos octubre, porque ya se está entrando en una nueva etapa. Ya el fin de semana se instala el Congreso, tomarán protesta los diputados federales y los senadores y senadoras, y iniciará la nueva legislatura. Y desde luego que pues empieza con los temas que ya se han venido dictaminando, como es los contenidos en el Plan C, particularmente la reforma del Poder Judicial, la desaparición de algunos órganos autónomos y otras medidas que algunas ya se aprobaron, como son algunos programas de beneficio social. Pero desde luego que va a existir un debate más álgido por la nueva composición del Congreso y las decisiones que se van a tomar ahí. En este mes se tienen que dictaminar las llamadas iniciativas preferentes, es decir, las iniciativas que el presidente envíe durante el último mes de su mandato y que el Congreso tiene la obligación de dictaminar en cualquier sentido. Se tendrá que ver la operación política para asegurar la mayoría calificada en el Senado, que pues habrá que ver cómo se puede aprovechar la división del PRI con Manlio Fabio Beltrones y un posible acuerdo con las dos senadoras del desaparecido PRD, que pues probablemente puedan llegar a acuerdos ahí en el Senado de la República y con eso asegurar la mayoría calificada. Es parte de el tema. Ya se ha señalado que el día primero está el informe del presidente, que pues será también un evento importante por todo lo que se va a informar ahí. En nuestro caso vamos a seguir trabajando. Este fin de semana estaré en Mérida, Yucatán, llevando a cabo la Asamblea Estatal de Líderes, previa a una Asamblea Mayor. Vamos a estar en el sábado 31 en un salón de eventos del Hotel Fiesta Inn para preparar la inauguración de las oficinas del MNE en Mérida y desde luego la Asamblea Estatal. Luego, el día 7 de septiembre, nos toca estar allá en Guerrero, en Chilpancingo, en el Holiday Inn, para la Asamblea Estatal con 4 de las 7 regiones de Guerrero, a una asamblea correspondiente, para que el día 8 hagamos otra asamblea, pero en Acapulco, muy probablemente en el Salón Cartuja, de allá del puerto. Los días siguientes vamos a seguir trabajando. Viene la ceremonia del grito, el 15 de septiembre, el desfile del 16, no es propicio para hacer asambleas esos días porque también en todo el país se hacen ceremonias y desfiles. Luego viene el Congreso de Morena el 22 de septiembre, en donde se va a cambiar la dirección nacional y se van a modificar los estatutos y habrá que estar atentos a ese acontecimiento. Ya en octubre estamos preparando algunas actividades. El 5 de octubre estaremos en Sinaloa, en Culiacán,
llevando a cabo una reunión con líderes de las 3 regiones, de la zona sur, de alrededor de Mazatlán, la zona norte, de alrededor de Los Mochis y desde luego de Culiacán y sus alrededores. Y el día 19, como ya dijo Luis, nos tocará estar en Tabasco. Se van a hacer otras actividades, pero son las que ya estamos programando para que pues se mantenga la actividad y no cese la iniciativa. Sin embargo, lo que es importante ahora como mensaje a destacar es lo que está en juego en estos meses. Hay coyunturas especiales que uno no debe perder de vista y que son fundamentales para el devenir histórico de nuestra nación. Y me refiero a lo que va a suceder en los próximos meses, de aquí a fin de año, y que puede permitir, y lo digo sin mayor reticencia, un cambio de régimen. Los opositores denuncian que lo que queremos es cambiar el régimen, y pues sí queremos cambiar el régimen, pues si no, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta lucha? Ellos quisieran que el sistema político mexicano, que cometió muchos agravios a lo largo de su existencia, prevaleciera intocado. Ahora que están aquí algunos protagonistas de épocas pasadas, pues sí conviene recordar lo que ha sido el antiguo régimen. Está aquí el hijo de Otón Salazar Ramírez, Ignacio Salazar, ¿cómo se llama? Bazán. Él pues es el heredero de un personaje histórico que fue el que encabezó la disidencia magisterial de la sección 9 en el movimiento del 58-59 durante finales del periodo de gobierno de Ruiz Cortines y el inicio del gobierno de Adolfo López Mateos. Esa lucha de los maestros de la sección 9 del Distrito Federal a través del movimiento revolucionario del magisterio fue interrumpida por la represión del sistema político de aquellos años, que llevó a la cárcel a Otón y a otros muchos luchadores acusados del delito de disolución social. O sea, ser opositor era un delito y se les acusaba de disolución social, y por eso se les encarcelaba en la antigua cárcel de Lecumberri. Ahí está ese testimonio. Otón era militante del Partido Comunista Mexicano, se mantuvo como Demetrio Vallejo y otros firme en sus convicciones, y después de ese periodo pues logró su libertad, se mantuvo congruente con sus ideas. Él era originario de Alcozauca, Guerrero, de la Montaña Roja, como luego se conoció, y participó en otras jornadas históricas, entre otras la del 68. En el 68, recordemos lo que el sistema hizo. El sistema masacró a cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Ese es el antiguo régimen, y en ese entonces pues el Poder Judicial convalidó toda esa masacre y esa represión, y no deja de ser irónico, por ejemplo, el testimonio de un líder de aquellos años, Gilberto Rincón Gallardo, quien tenía una discapacidad. Él nació con unos brazos muy pequeños, muy pequeños, como sucede con algunas personas que no se desarrollan bien en la vida intrauterina. Fuera de eso, pues tenía toda una gran inteligencia y una gran capacidad, pero cuando lo detuvieron por el movimiento del 68, lo acusaron a él de ser partícipe de arrojar bombas Molotov, y él no podía, prácticamente no tenía brazos. Era una persona que tenía unos bracitos muy pequeños, con los cuales apenas si se podía valer por sí mismo. Pero la acusación
judicial que convalidaron los jueces era que él había lanzado bombas Molotov para atacar a los granaderos. Esos eran los absurdos. Esa era el antiguo régimen. Y en esos años, el antiguo régimen mandó a la cárcel a muchos líderes. Ahí fue a dar Heberto Castillo. Fue cuando después dio a conocer su testimonio en la revista Proceso, que se convirtió en un libro, en una entrevista que le hizo Julio Scherer, en donde el general Lázaro Cárdenas le dijo a Heberto que estaba huyendo por lo que lo querían detener, y le dijo textualmente: si te agarran, te van a matar. Y esa frase fue el título de la entrevista, y al final de cuentas lo detuvieron allá por el rumbo de los Pedregales en Coyoacán, y fue a dar al Lecumberri, junto con otros muchos líderes, Eduardo Espinosa Valle, el Búho, Adela Salazar Cabajal, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, en fin, y todos acusados por el gobierno de Díaz Ordaz. Ese es el antiguo régimen. Y gracias a la movilización popular y a la lucha por la liberación de los presos políticos, es que al final a cuentagotas se les fue liberando. Se decretó una amnistía y también se permitió la liberación de todos esos presos políticos. Vallejo Demetrio, líder ferrocarrilero del 58-59, estuvo más de 11 años preso por haber encabezado la lucha democrática sindical a través del movimiento sindical ferrocarrilero. 11 años, solo por encabezar la lucha democrática sindical. Y todos los demás, pues, también salieron libres gracias a la presión social y a la organización. Sin embargo, el sistema, el antiguo régimen, se mantuvo en sus atropellos, en sus barbaridades. Hizo algunas reformas, pero solo algunas, para legalizar algunos partidos. Fue cuando después se aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la famosa LOPE, que permitió el registro de algunos partidos. Se registró el Partido Comunista Mexicano, que formó la coalición de izquierda, donde Otón Salazar fue diputado federal por primera vez, y permitió que la oposición tuviera una posibilidad de registro, pero no a todos. El Partido Mexicano de los Trabajadores se había intentado formar a través de la creación del Comité Nacional de Auscultación y Organización, pero el sistema maniobró y generó una división encabezada por Rafael Aguilar Talamantes, que creó el Partido Socialista de los Trabajadores, y el sistema le dio registro al PST, pero no al PMT, en el año 75, en septiembre del 75, cuando se fundó el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, en el antiguo Hotel de México, hoy conocido como el World Trade Center, que en aquellos años era una gran novedad, porque el salón de eventos estaba construido con un sistema que inventó Heberto Castillo, que se conoce como tridilosa, que es un sistema de triangulación de varillas que elimina el uso de mucho concreto y le da una gran maleabilidad y resistencia a las construcciones. Nada más que cuando se hacían los eventos se movía el piso, porque tenía una gran flexibilidad y los delegados pues eran muchos y entonces se movían. El antiguo dueño del Hotel de México facilitó ese lugar, que después ya se vendió, y ahí está el World Trade Center como el heredero de esa tradición. Pero el sistema, el antiguo régimen, no perdonaba a los opositores. Hoy se publica una barbaridad. Militares registraron vuelos de la muerte para Gobernación y Sedena. ¿Qué sucedió? Que a los disidentes que escogieron la lucha armada o que eran sospechosos de escoger la lucha armada, se les subía en helicópteros y se les arrojaba desde los helicópteros a mar abierto. Era la forma de desaparición.
¿Y saben cuántos ahora se ha acreditado que ejecutaron en aquellos años? 1,600 luchadores sociales. Ahí está el testimonio. Y aunque durante el gobierno de Fox se generó una instancia, la Fiscalía Especial para la Atención de los Movimientos Sociales del Pasado, que encabezó Ignacio Carrillo Prieto, que por cierto murió apenas ayer de un infarto, pues no avanzó. Nunca se pudo acusar ni a Echeverría ni a ninguno de los responsables de aquellos años. Era ese el antiguo régimen, ese es el que queremos desaparecer. Ahora, estoy hablando de décadas, pero lo de Ayotzinapa va a cumplir 10 años. Y es otro ejemplo de la manera en que operaba el antiguo régimen. Y cómo ahora Tomás Herón acusa al presidente de lo que ya se reconoce fue un crimen de Estado. Y en los debates, en lo que hoy informamos, ahí está presente el antiguo régimen. El juez que quiso liberar a Vera Carrizal por el ataque a la saxofonista María Estela Ríos, la cobertura que tiene Salinas Pliego con respecto a su no pago de impuestos y muchas actitudes verdaderamente atrasadas que no abonan a la democracia. Y se asombran los opositores de que se quieran hacer reformas constitucionales, cuando en el pasado ellos deformaron la Constitución cientos de veces para beneficiar a sus intereses. Yo fui, junto con Otón Salazar, integrante de la 55 legislatura de la Cámara de Diputados del periodo 91 al 94, me tocó compartir con Otón esa experiencia junto con 40 diputados federales del PRD, éramos nomás 40, y los demás eran panistas, priistas y paraestatales del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sucesor del PCT, o del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o del Partido Popular Socialista. Solo 40 contra 460. Y se dieron vuelo. Acabaron con el texto del artículo 27 de la Constitución, con el 24 y el 25 para permitir la privatización de ferrocarriles, de petróleos mexicanos, la desaparición del Instituto Mexicano del Petróleo, para reformar la relación del Estado con las iglesias, modificando el artículo 130 constitucional, y muchas ventas de empresas paraestatales, muchas, acabaron con una gran infraestructura. Y lo mismo hizo Zedillo. Acuérdense que Zedillo, ahora se alarman, fue el que desapareció la Suprema Corte y creó nueva Corte a los primeros 3 meses. Destituyó el sistema a todos los ministros y nombró otros. Y ahora se asustan de que se pueda reformar o se pueda modificar. Claro que queremos un cambio de régimen, pero por eso votó la gente, por eso el presidente tiene 73% de aprobación, por eso se gobiernan 24 entidades de la República, por eso se tiene mayoría calificada en más de 30 congresos locales, por eso se gobiernan más de 1,000 municipios, por eso hay una mayoría. ¿Y la debemos ejercer? Pues claro que hay que ejercerla. Ahora es cuando, dice un viejo refrán, es en este momento. Y no hay que titubear, aunque haya presiones de diverso tipo. Claro que el gobierno norteamericano no quiere que se avance en la implementación de un nuevo régimen, porque ellos presionan para seguir teniendo ventajas a través de las empresas que han o que tienen canonjías derivadas de las concesiones que los gobiernos del PAN o del PRI le otorgaron, por ejemplo, en la industria energética o en las minas. Están privatizadas las minas de todo el país, concesionadas, y pagan una bicoca de impuestos. Claro que si hay un cambio de régimen,
Ya no se va a poder que un juez de distrito le otorgue un amparo a una empresa o un empresario en contra de una resolución de la Cámara de Diputados o del Senado o de ambos, como ahora sucede. Y claro que no se van a permitir muchísimas acciones. El cambio de régimen significa volver irreversible la cuarta transformación. Y esa es la oportunidad que tenemos para avanzar en la implementación de un nuevo sistema económico, político y social en México. Y por eso hay que tener claro lo que está de por medio. Y por eso hay que tener claridad de por qué se oponen, por qué están con su campaña como si fuera una contrarreforma lo que se está implementando o se está tratando de implementar. A mí me ha tocado, y eso es un privilegio, ser protagonista de múltiples etapas o conocer a muchos actores políticos y sociales, y por eso comprendo y transmito lo que a mi parecer es importante en esta coyuntura. Cuando recuerdo a Otón Salazar y lo que significó y el sufrimiento de los estudiantes del Politécnico cuando se les destruyó los dormitorios que tenían y el internado que tenían y las becas que tenían los estudiantes, cuando recuerdo a Vallejo, que me tocó conocerlo y trabajar con él, la sencillez que tenía, el buen sentido del humor y todo lo que representaba, que era como una leyenda, o el trabajo con Eberto Castillo, que defendió el petróleo y que inició la campaña de Pemex sí, PEUSA no, y la oposición al gasoducto, y las asambleas populares que hacíamos para organizar a lo largo y ancho del país un partido nacido de la entraña del pueblo, como ahora dice Chela, y todos los episodios históricos de diversos momentos, el movimiento magisterial del 89, la lucha por los derechos políticos, por la presentación con vida de los desaparecidos, pues sabemos lo que representa cambiar el régimen. Ya quisieran los opositores el trato que tienen ahora de un gobierno verdaderamente democrático. Cuando éramos del PMT, hacer una pinta significaba andar en la clandestinidad. Teníamos que hacer la pinta en tiempo récord, porque si nos sorprendían, nos llevaban a la delegación por pintar una barda, aunque el dueño de la barda nos diera el permiso. Y Luciano Jimeno, se acordará Chela, inventó una pintura especial para sortear la represión, que consistía en revolver chapopote con petróleo, y como el sistema blanqueaba las pintas, no duraban más que unas horas, cuando llovía la cal se caía y volvían a hacer la pinta, porque estaba hecha con chapopote y petróleo. Eso teníamos que hacer. Ahora los opositores pagan millones de pesos en las redes sociales, insultan de manera infame al gobierno, a sus dirigentes, al presidente, pagan campañas para acusarlo de cualquier barbaridad de cosas y permanecen impunes. Ya quisieran, ya hubiéramos querido nosotros en nuestra época de militancia de verdadera oposición haber contado con las posibilidades para actuar de esa manera, pero supimos resistir. Y ahora que la correlación nos favorece, no hay que dar marcha atrás. Vamos tendidos por el plan C, por la reforma al Poder Judicial para que se acabe la impunidad, para que haya verdadera justicia, para que se acabe con los negocios al amparo de las resoluciones de jueces venales y ministros y magistrados corruptos. Vamos, porque en México se vuelvan irreversibles los programas sociales, porque se construya un nuevo modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano, porque se avance en el combate verdadero a la desigualdad y a la pobreza, porque nunca más se permitan crímenes como el del 68, el 71, o la desaparición en la Guerra Sucia de cientos de luchadores que los arrojaban vivos
en alta mar, o los desaparecieron, o como múltiples actos represivos, o la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Vamos a una nueva convivencia, pero con una nueva hegemonía en favor de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Y por eso hay que seguir luchando, hay que seguir organizando y no hay que dividirse. Hay que mantener la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda y seguir creciendo. En los próximos 6 años vamos por continuar en los gobiernos de los estados, pero vamos a ganar los gobiernos que nos faltan. Ganemos en Coahuila y en Durango, en donde todavía está vivo el dinosaurio priista. Ganemos en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, donde está gobernando el PAN, y vamos por Jalisco y Nuevo León para seguir consolidando el cambio democrático. Es por una causa justa, es por el buen vivir y es porque México avance en una nueva forma de convivencia. Estoy seguro que lo vamos a lograr y será la mejor manera de recordar a muchas y a muchos luchadores que físicamente ya no están con nosotros, pero que su memoria y su ejemplo, su entrega y su compromiso está como una impronta indeleble presente en las batallas que damos todos los días. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal.